Y en este día vamos a ver el tema que se llama pedir y recibir. Y este mensaje, hermanos, mientras no he tenido tanto tiempo para reanudar con el discipulado y diferentes cosas, sí he tenido tiempo para pensar, orar y meditar sobre los mensajes. Y este mensaje, desde hace 3 semanas he estado agonizando, porque la oración es un tema indispensable. Es una herramienta, es un arma espiritual. Y una de las razones principales del por qué el cristiano tiene una vida vacía, tiene una vida sin las bendiciones de Dios. Entonces, vamos a estar en 2 pasajes en este día. Y he estado orando, valga la redundancia, por este tema porque es muy sencillo, pero al mismo tiempo es una de las luchas más complejas para el cristiano. Y la razón del por qué he estado orando es porque le he estado pidiendo al Señor que me permita comunicar con toda claridad, pero también con toda la profundidad que se requiere por la implicación que esto tiene en la vida cristiana. Y es más, estoy pensando en tener una clase por aparte sobre cómo hacer nuestras listas de oración, cómo tener una vida de oración que en verdad Dios bendiga. Entonces, una vez más va a ser grabado y como siempre yo le animo, no porque sea yo, sino por el contenido, a que lo revise en un futuro. Vamos a ver 2 pasajes en este día, Mateo 7 y Juan 15. Vamos a leer Mateo 7 de los versículos 7 al 11. Permítame leerlos y puede seguirme con su vista. Dice, pedid y se os dará. ¿Cuántas veces hemos leído eso y no percatamos de su profundidad, ¿no? Simplemente dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El que pide, recibe. Bien sencillo. Pero el problema es, ¿cuántos de nosotros podemos decir, dar testimonio, yo estoy recibiendo bendición abundante en mi vida? La oración es tan básico, pero tan vacío en la vida del creyente. Lo mencioné la semana pasada. El cristiano promedio ora menos de 5 minutos al día. Y 3 de esos 5 minutos son por las enchiladas y los tacos. Es decir, oramos cuando hay comida enfrente de nosotros. Ahora, si hay que orar, ¿se acuerdan el domingo pasado? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dar gracias por la provisión diaria de nuestro Señor. Es tan básica, lo escribí mal, pero tan vacía en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque escuchamos tantas enseñanzas sobre la oración.
rogativas, peticiones, oraciones, acción de gracias, confesiones. Conocemos tanto sobre lo que es la oración, pero son tan ambiguas en nuestra vida. Señor, bendícenos, Señor, provee. Y tan repetidas y sin suficiente consideración en nuestras vidas. Y en Mateo 7 vamos a ver lo que es orar y cómo es que contesta a Dios. Así que, ahora, no existe poción mágica en la Biblia, pero si algo cercano existiera para el cristiano, yo creo es la oración. Es la oración. Eso ya lo dije. Primero vamos a ver orar y debemos de enfocar. Debemos de orar, pero también debemos de enfocar. Ahora, quiero que, es que es tan básico, pero espero que no se les pase por encima ni por debajo, sino espero que Dios nos ayude a entender. Ahora, Mateo 7, versículo 7, ¿qué decía? Pedid y se os dará. Hermanos, la oración es tan confusa, hay veces tan mística, tan misteriosa, pero permítame darles una definición bíblica y básica de la oración. ¿Listos? Esto va a estar en su examen. ¿Listos? Orar es pedir y recibir. Sí, la oración es comunión con Dios. Sí, la oración son muchas cosas, pero el principio básico de la oración es pedir y recibir. Si no estamos recibiendo, no estamos orando bien. Dios quiere darnos en abundancia. Y ahorita vamos a ver Juan 15. Y una vez más, esto no es evangelio de la prosperidad, pero esto es el poder de Dios. Esto es lo que Dios puede hacer. Orar es pedir y recibir. Gina, te voy a preguntar esto en la casa, ¿ok? Orar es pedir y recibir. Pedir y se os dará. ¿Ok? Ese es el principio básico de la oración. Ahora, la pregunta es, pregunta retórica, ¿es Dios mentiroso? ¿La Biblia es falible? Es decir, ¿tiene errores o no se puede confiar? Entonces, si dice pedid y recibiréis, si no estamos recibiendo, estamos pidiendo mal o desconocemos lo que es la oración. Porque, hermanos, tenemos que demistificar, religionizar, no sé, me lo estoy inventando. Debemos de quitar esas capas de lo que, no que hemos aprendido, pero es que la oración es todo, pero es nada en nuestras vidas. Demistificar. ¿Por qué? Porque dice, pedid y se os dará. Ahora, dice, buscad y hallaréis. Hay tanto que se puede decir de esto, pero ¿qué está diciendo aquí? Buscad y hallaréis. Aquí está, listos. ¿Listos? Dios permite que lo encontremos. Y quiero hacer una pausa a propósito para que meditemos. Dice, pedid y se os dará. Dice, si piden, lo van a recibir. Pero no solamente eso, sino que si piden y buscan, ¿qué? Respuestas, soluciones, puertas abiertas, milagros. Dice, buscad y hallaréis. Dios permitirá ser encontrado. ¿Qué más? Llamad y se os abrirá. Dios permitirá puertas abiertas. ¿Ok? Puertas abiertas. Ok, entonces, lo primero que quiero compartirles, y esta es la lección de esto, y aquí termina, entonces, es que es tan sencillo. Hay peticiones, hermanos, aquí está, que debemos de pedir y esperar que Dios nos dé. Pero hay peticiones que usted y yo tenemos, que tenemos que pedir y buscar. Sí, hermanos, hay que pedir y buscar. Hay veces que pedimos y Dios no nos da porque pedimos pero no buscamos. Y si no buscamos, Dios no nos puede dar lo que estamos buscando. Y hay peticiones que hay que pedir, buscar, pero actuar. Ahora, esta palabra llamar, no sé por qué se tradujo así y no estoy criticando la palabra de Dios, pero si usted lee en inglés, es la palabra knock, de tocar la puerta. Ahora, si a usted le gusta
buscar en el idioma original, esta palabra, llamar como que da la idea de que es yuna, ¿verdad? No, esta palabra es una palabra agresiva. Es la palabra que tiene la idea de pegar o atacar o golpear. Entonces, cuando uno ataca, la idea es, cuando uno ataca, Dios abrirá puertas. Es una idea impresionante. No me lo estoy inventando yo, sino es lo que Dios dice. ¿Por qué? Hay peticiones que dice, pedir y se os dará. Dice, debemos de pedir y Dios nos da. Pero hay peticiones que debemos de pedir y debemos de buscar. Hay peticiones que debemos de pedir, debemos de buscar, pero también debemos de actuar. Debemos de actuar. Entonces debemos de usar de discernimiento. Debemos de usar de discernimiento. Lo siguiente que nos enseña en la palabra de Dios es, hay que saber por qué cosas debemos de pedir. Entonces, una vez más, pedir no es el resultado final. Debemos de pedir y debemos de actuar. Por ejemplo, si es ahorita con mi esposa que se fue a Corea, ¿no? Solamente, Señor, espero que se encuentre bien, no hubiera bastado. Buscamos maneras y actuamos sobre eso, ¿no? Y tenemos que dar de nuestra parte y pedir al Señor que obre. Entonces debemos de saber por qué debemos de pedir. Ahora, yo he luchado mucho con esto, tratar de entender, porque no es un cheque en blanco, ¿verdad? Y una manera de entenderlo es entenderlo así. Porque si lo malentendemos podemos pensar, pues yo voy a pedir lo que quiera, Señor, mira, ese enemigo, ponemos el nombre, mátalo, Señor, por mí, por favor. Dios no va a contestar eso, obviamente. Piénsalo de esta manera, ¿ok? Dios dice, pide lo que quieras, ¿ok? Ahora, yo con mis hijas tal vez me las llevo a McDonald's y si les digo, pidan lo que quieran, ¿estoy dando a entender de que pueden pedir arrachera? No, pues no, porque estoy en McDonald's. Entonces, cuando yo les digo pidan lo que quieran, es la idea de que pide lo que está dentro del menú. Ahora, por eso debemos entender por qué debemos de pedir. Ahora, Santiago nos lo dice, pedid y pedís y no recibís, ¿por qué? Pedís mal. Simplemente porque pedimos mal. ¿Ok? Entonces, usen ese ejemplo. Dios tiene también su menú como de McDonald's. No podemos pedir lo que nosotros se nos pegue la gana. Sino que debemos de saber qué pedir. Pero dice Santiago, piden y yo no se los doy. ¿Por qué? Porque lo quieren para gastar en sus deleites y así yo no contesto oración. Entonces, les comparto. No son requisitos, no es una fórmula mágica, pero sí son principios importantes. Les voy a compartir 4 versículos de, digamos, requisitos de cómo debemos de pedir. Ahora, no son requisitos, ¿ok? Ahora, por encima de todo esto, Dios por misericordia nos escucha. ¿Ok? Dios por misericordia nos escucha, pero hay, digamos, requisitos, no sé si llamarlos requisitos, pero vamos a ver, quiero que los vean conmigo. Voy a ir rápido. Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Lo primero y lo básico es, si queremos que Dios escuche nuestra oración, debemos de asegurar que no tengamos pecado en nuestra vida. Muchas veces Dios no nos contesta primero porque lo pedimos para nuestros deleites, pero también porque bien sabemos que estamos mal delante de Él. Bien sabemos que tenemos un pecado delante de Él. Número 2. Ok, entonces primero sin pecado. Número 2. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, y ahora noten esto, conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces el segundo, entre comillas, requisito es que si queremos que Dios escuche nuestra oración, esa oración debe ser conforme a la voluntad de Dios.
Una vez más, ese ejemplo tonto. Yo no puedo decir, Pedro Picapiedra, Señor, mátalo, que no me cae gordo. No, porque no es la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, por eso buscamos. Jesús dijo, ¿verdad? En el huerto de Getsemaní, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Lo que estamos pidiendo le agrada al Señor, es decir, si está de acuerdo con Dios, Dios sí quiere usarlo para bendecirlo, es decir, bueno, son muchos ejemplos que podemos dar, pero debe de ser conforme a su voluntad. Es esto lo que Dios quiere. Tercero, primero, sin pecado. Segundo, debemos orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Es esto que a Dios le agrada? Número 3, 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. En otras palabras, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. La palabra de Dios, las promesas de Dios, la palabra de Dios. Dios no va a ir en contra de su propia palabra para contestarnos una oración. Entonces, nuestra oración debemos de examinar, ¿es lo que yo estoy pidiendo, está alineado con la palabra de Dios? ¿Está alineado con la enseñanza de la palabra? Yo no puedo orar por la destrucción de Israel. No debería, no lo hago, pero ¿por qué? Simplemente porque no es el deseo de Dios. En la palabra de Dios lo encontramos, que no es lo que Dios enseña. Entonces, debo de agonizar. Por eso es que orar es difícil. Por eso es que Jesús dice, pedid y se os dará. Pero bueno, aquí estamos viendo. Sí, si pedimos conforme. Ahora, Dios sí contesta oraciones. Pero por eso debemos de ver. Ahora, número 4, Mateo 22, 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Otra vez, ahí está la promesa. ¿Qué? Debemos de creer sin dudar. Entonces, por eso, hermanos, es que cuando tengamos nuestra lista de peticiones, no sé, en su mente, traiga a su mente en memoria una petición que tiene ahorita, algo específico. Y trate de filtrarlo por medio de estas 4 o 5 características. Lo quiero por mi propio deleite nada más. Tengo pecado. ¿Es esto lo que Dios quiere para mí? ¿Qué enseña la palabra de Dios? ¿Qué principios encontramos en la palabra de Dios? Y si sabemos que todos estamos bien, Señor, yo sé que tú vas a contestar y pedir. Entonces sí son muchas cosas, sí son muchas cositas, pero dice pedir y recibiréis. Ahora la segunda pregunta es, ¿cómo nos contesta Dios? Ahora, hemos visto acerca de pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Sí podemos y debemos hacer todo esto, pero hemos visto algunas características, razones de por qué Dios no nos oye, o características de por qué Dios promete oírnos, y vimos 4. ¿Cómo nos contesta Dios? Estamos en Mateo y seguimos en el versículo 9. Quiero que noten, lo primero que quiero que noten. Ahora, Jesús está haciendo una comparación. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan? Cuando oramos, bueno, se lo digo y espero que no se les pase por encima. Y espero que lo diga bien. Jesús aclara el marco espiritual. Cuando pedimos, estamos pidiendo a nuestro Padre Celestial. Jesús dice a los que estaban escuchando, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide, le van a decir que no? Es que cuando pensamos en la oración, es algo tan ambiguo, tan extenso, pero cuando usted piensa en sus hijos o tal vez sus papás, la cosa se aclara bastante, ¿no? Si Gina me pide, no sé, un vaso de agua, o pan, un baguette, pues ¿cómo le va a dar una piedra? Dando a entender, es que es obvio que el papá quiere lo mejor a sus hijos. Entonces, cuando oramos, ese es el marco espiritual. Es obvio que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y muchas veces no entendemos eso, no comprendemos eso.
¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo, ahora dice, le pide pan, le dará una piedra? Ok, encontramos aquí un par de detalles bien interesantes. Ok, y la siguiente parte, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Ok, son dos analogías y vale la pena pausar y pensar en eso. Ahora, yo no tengo la respuesta final, pero esta es mi conclusión, al menos por ahora. Lo que Jesús está diciendo es, ¿quién de vosotros si su hijo le pide pan, le va a dar piedra? ¿Piedra qué es piedra? Sencillamente algo inservible, algo sin provecho. No se lo van a dar. Entonces, pensemos nuestras oraciones. ¿Qué tal si estamos pidiendo algo que Dios sabe que no es provecho para nosotros? Ahora, para la carne quizás sí, pero para nuestra vida espiritual quizás no. Dice Dios, a Jesús, pues ¿por qué le va a dar algo que no le sirve de nada, que no es algo que pidió? Ahora, lo segundo, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Una serpiente. Ahora, Jesús toma un paso más en esta metáfora y le dice, si pide un pescado, ¿quién le va a dar una serpiente? Una serpiente dando a entender que es algo peligroso. Si Dios sabe que lo que estamos pidiendo nos va a apartar más de Dios, si Dios sabe que no nos va a beneficiar, que si no es bueno para nosotros, dice Jesús, ¿por qué se los voy a dar? Y el siguiente versículo lo reitera, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar lo que es bueno, buenas dádivas. Ahora noten esto a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, noten el marco espiritual que reitera, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, noten esto, dará buenas cosas. Ahora esa palabra cosas casi no aparece en la Biblia. Entonces valió la pena y dije, bueno, ¿a qué se refiere? Literalmente buenas cosas, porque por cosas yo entiendo cosas materiales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir Dios? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? Y bueno, aquí tiene dos ideas. Número uno, sí es la idea de posesiones. Posesiones. Pero la segunda idea, buenas cosas, es decir, una cosa que es bueno, calidad. Es la idea de calidad. Dios quiere. ¿Cuántos de los hijos, cuántos de los papás quieren dar? Si Gina me pide pan, ¿cuánto le va a dar un pan todo enmoldado? No, voy a buscar el mejor pan, ¿verdad? Voy a darle de lo... Y esa es la idea. Dice, si ustedes saben dar lo bueno, ¿cuánto más vuestro Padre les dará buenas cosas? Algo que es bueno, algo que es de calidad, algo que es bueno para nosotros. ¿Pero a quién? A los que pidan. A los que pidan. ¿Qué significa todo esto? Y aquí está otra lección de la oración. ¿Qué significa todo esto? Primera de Juan 5:15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Ahora, ¿qué se encuentra en el versículo anterior? Ya lo leímos hace rato, si pedimos conforme a su voluntad, ¿no? Él nos oye. Y este siguiente versículo dice, y si sabemos que Él nos oye cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones, es decir, Él nos contesta que le hayamos hecho. Aquí está otra lección que necesitamos tomar en cuenta. Y algo que no hacemos. Para recibir debe ser recibible, para obtener debe ser obtenible. Suena muy lógico, suena muy sencillo, pero piense en las oraciones que usted hace al Señor. Son muy ambiguas, son muy generales. Señor, bendice a mi familia. Y si Dios dice, pues ya te bendije. ¿De qué manera queremos que Dios nos bendiga? Hay muchas oraciones que Dios no contesta porque simplemente no son contestables. Son tan ambiguas. ¿De qué manera queremos ver que Dios
bendiga, que Dios obre en nuestras vidas. Entonces, Dios no contesta lo que pedimos, lo que oramos, porque o pedimos mal, Dios ya lo contestó, o porque no es contestable. No es contestable. Entonces, por eso la oración es una agonía, es un esfuerzo. No es pedir, sino es saber pedir exactamente de qué manera. ¿Qué es lo que estamos buscando del Señor? Juan 15, el fruto de la oración. Parece que son 2 mini mensajes en este día, ¿no? Pero yo espero delante del Señor que esté comunicando con toda claridad que la oración sí es básico y sí hay que agonizar, sí hay que esforzar, pero sí hay que saber cómo orar. Sí hay que saber cómo orar. El fruto de la oración, Juan capítulo 15, voy a leer de los versículos 4 al 8 y solamente es un par de lecciones y con eso terminamos. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Quiero que noten el contexto, es el contexto del fruto, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Repite el versículo anterior. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Otra vez la oración, pero ahorita vamos a llegar a esto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En este pasaje vamos a ver la importancia de permanecer en Cristo y la meta de permanecer en Cristo. Primero, la importancia de permanecer en Cristo. ¿Okay? Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. El versículo 5 lo repite: el que permanece en mí. ¿Okay? El que permanece en mí. Permaneced en mí, yo en vosotros, y al final dice: así tampoco vosotros, ¿okay? Dando a entender que el pámpano no puede producir fruto. Ahora, ¿qué es un pámpano? Seguramente ustedes lo conocen. Pámpanos son ramas, pero un pámpano es específico a la vid. ¿Okay? La vid. Iba a poner una foto, pero se me olvidó. Entonces, nosotros las ramas o los pámpanos de la vid, hubiéramos traído uvas, ¿verdad? Dice, así tampoco vosotros no pueden hacer nada si no permanecéis en mí. ¿Okay? La primera advertencia es claro. Nuestra vida no puede llevar frutos si no permanecemos en él. Versículo 5 otra vez lo dice: el que permanece en mí, ¿okay? Lleva fruto, pero porque si no, separados de mí, nada podéis hacer. Dice, nada podéis hacer. Entonces, versículos 4 y 5 repiten lo mismo 2 veces para dar a entender de que, hermanos, en verdad nosotros sin Cristo nada somos. ¿Cuál es la solución entonces? Y ahorita vamos a llegar, como ya lo imaginarán. La solución es que Dios obre, pero el puente para llegar a la solución es la oración. Y ahorita vamos a verlo. ¿Qué quiere decir entonces permanecer en Jesús y Él en mí? Y aquí está. Vamos a ir a 2 lugares y les voy a explicar esto. ¿Me están siguiendo, hermanos? Yo sé que hoy es un poco más de estudio, pero es que es necesario traer estos versículos porque la palabra de Dios, con la palabra de Dios se explica. Ahora, primera de Juan 3:24 dice: el que guarda sus mandamientos, ¿ok? Permanece en Dios y Dios en él. ¿Ok? La Biblia misma
misma nos da la definición lo que es permanecer en Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es permanecer en Cristo? La palabra de Dios. No es religión, no es otra cosa, es la palabra de Dios. Ahora, no solamente eso, un versículo más. Juan capítulo 6. No vamos a leer todo el pasaje, pero dice versículo 56. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora, si ya lo han leído, sabe de qué está hablando. Si no lo han leído, justo antes Jesús enseña, yo soy el pan de vida. En la Biblia hay 7 frases que comienzan con yo soy, explicando la divinidad de Cristo. Pero aquí Él dice, yo soy el pan de vida y explica, el que come mi carne. Entonces no está hablando del canibalismo, pero obviamente está hablando de la vida espiritual, porque después, versículo 63 explica, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, ¿en qué? En el tema de la salvación. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Ese es el concepto clave. ¿De qué? ¿Qué estaba diciendo? El que come mi carne, ¿de qué está hablando? De recibir a Jesús, de aceptarlo como el único Salvador. Entonces, ¿qué es permanecer en Él? Es obviamente tener la salvación. ¿Qué sucede si no permanecemos en Jesús? Entonces, si están entendiendo versículos 4 al 6, 4 y 5, debemos de permanecer en Él. ¿Qué es permanecer en Él? La palabra de Dios. ¿Qué sucede si no permanecemos en Jesús? Dice, el que en mí no permanece será echado fuera. Ahora, debo de aclarar, el contexto no es la salvación. No está hablando de que la salvación se pierde. Vamos a ver eso, será echado fuera. ¿De qué estamos hablando? Y ahorita vamos a verlo. Pero quiero que vean esto. Es que dice, no es que se pierde salvación, y está hablando del infierno, porque después habla de que es echado en el fuego y arde. Algo clave que tenemos que entender es que dice como pámpano. Es una metáfora. ¿Cuál es esta metáfora? Se está hablando de la cocina, ¿ok? Como madera seca, como pámpano se seca, lo recogen, lo echan al fuego para asar su carne asada. Eso se refiere, ¿ok? Entonces, pero quiero que entiendan, como pámpano se secará. ¿Y cuál es la consecuencia? Se secará. La consecuencia es el sufrimiento, porque es un desierto de bendiciones. Es decir, como pámpano que no puede llevar frutos, sin la vid no tenemos fruto. Y la vida cristiana no tiene fruto, ¿por qué? No porque no conozcamos a Jesús, porque estamos separados. Porque estamos separados y es un desierto de bendiciones. Es un desierto, por eso es que no hay diversión, no hay gozo en la vida cristiana. Pero dice, si permanecéis en mí, ¿siguen conmigo, hermanos? Hoy es mucho estudio. Si permanecéis en mí, una vez más, habla de la comunión activa con Cristo a través de la palabra de Dios, porque después aclara, ¿notan la diferencia del versículo 4 y 5 con el versículo 7? Habla de lo mismo pero con otras palabras, ¿no? Ahora dice, si permanecéis en mí, y en vez de decir, y yo en él, dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Y estamos viendo de que estamos viendo de que se trata de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si tenemos una comunión con Cristo, y estamos siguiendo la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice? Pedid. ¿Cuál es el requisito otra vez, digamos? Si estamos teniendo una comunión activa con Dios, si estamos leyendo, meditando en la palabra de Dios, si estamos guardando la palabra de Dios, o como Jesús literalmente dice, si la palabra de Dios permanece en mí constantemente, entonces, ¿qué dice? Pidan. Y con eso termino. Pero no quiero que se me pierdan. Dice, quiero que pidan. ¿Ok? ¿Por qué? Y ahorita vamos a ver cuál es la meta de permanecer en Jesús. ¿Por qué leer la palabra de Dios? ¿Por qué orar? ¿Por qué tener comunión con Dios? ¿Por qué?
Si usted viene de otra iglesia, ha aprendido eso, ¿no? Hay que leer la Biblia. ¿Por qué? Bueno, creo que aquí Juan nos explica. Juan nos explica por qué. Pedid todo lo que queréis. ¿Ok? Si permanecemos y tenemos una comunión con el Señor, dice, pidan todo lo que quieran. ¿Por qué? El siguiente versículo. En esto es glorificado mi Padre. ¿Cómo recibe gloria Dios de nuestra vida? ¿Saben cómo? En parte, sí, no son nuestros cantos, es escuchar la palabra de Dios, son nuestras dádivas, son nuestras oraciones. Pero, ¿de qué manera podemos glorificar a Dios? ¿Cómo desea Dios glorificar a Dios? ¿Cómo desea Él? Dice, pidan. ¿Por qué? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Ahora, aquí en contexto, ¿a qué se refiere llevar mucho fruto? ¿Cómo lo obtenemos? Cuando permanecemos en Él y pedimos. Si no pedimos, no llevamos fruto. O tal vez llevamos poco fruto. Dice, Dios es glorificado ¿de qué? En que llevemos mucho fruto. Entonces, pedir y recibir glorifica a Dios. Pero pedir y recibir es llevar mucho fruto. Entonces, hermanos, la vida cristiana debe de ser una vida de oración dinámica, en que Dios debe de estar contestando nuestras peticiones constantemente. ¿Por qué? Porque cuando Dios contesta nuestra oración, Dios es glorificado. Una vez más, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? ¿En que seamos conocedores de la Biblia? ¿En que seamos fieles a la iglesia? No, Dios es glorificado en que nos esforcemos en ser mejores personas morales. No, sino en que llevemos mucho fruto. Por eso versículos 4 y 5 enfatiza y enfatiza y enfatiza. Sin Jesús no hay nada que podamos hacer. En esta metáfora no podemos llevar fruto sin Él. Entonces, ¿cómo llevamos fruto? Pedimos y Él nos da. El fruto del cristiano no es el resultado de mis oraciones, de mis esfuerzos, sino de las oraciones contestadas. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Otra vez, no de mi esfuerzo, fruto de que cuando pedimos, ¿qué dice ahí en capítulo 15, versículo 7? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice, pedid todo lo que queréis, obviamente dentro del contexto, y en esto es glorificado mi Padre, porque cuando pedimos, Dios nos da fruto, Dios cambia nuestra vida. Entonces, yo anhelo, hermanos, de que nuestras vidas, de que sus vidas sean vidas en donde constantemente podamos ver las peticiones contestadas. Este mensaje, aparte de estar grabado, voy a poner el bosquejo en la página de la iglesia, porque es mi intención. Ahora, ¿qué hacer con esto? ¿Qué hago yo con esto? Yo lo medité y como si fuera mi propio doctor, ¿verdad? Lo evalué contra mis peticiones de oración y la verdad, hermanos, honestamente, hay veces paso 10, 20, 30 minutos en solamente orando. Señor, lo que estoy orando es correcto. Es la mejor manera, es lo que tú deseas. ¿Qué dice la Biblia? Y tratar de tener. Entonces, ¿cómo tener una mejor vida de oración? Híjole, son muchas cosas y estoy viendo cómo preparar este video sobre esto. Pero primero, ame más al Señor. Porque no es una fórmula mágica. Debemos de permanecer más en Él. Y después asegurar que entre mejor conozcamos la voluntad de Dios, entre mejor conozcamos la palabra de Dios, entre mejor nos conozcamos que no tengamos pecado, entre más fe tengamos en pedir. Y una vez que tengamos eso, cuando Dios empiece a contestar sus oraciones, van a ver que no hay nada más, olvídense de Six Flags, no hay nada más mágico que cuando Dios contesta las oraciones. En serio les digo. No sé si les he contado de mi testimonio, pero bueno, después les contaré cómo Dios ha sido, bueno,
cuando uno experimenta que Dios es increíble, híjole, no hay manera de explicar. Hay que experimentar, hay que experimentar. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, le damos gracias. Señor, mi oración por este mensaje ha sido sencilla. Que usted me ayude a comunicar con toda claridad. ¿Por qué? Porque es su voluntad que nosotros entendamos, para que de esa manera el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y también, Señor, es su voluntad que la palabra de Dios sea exaltado por encima. Y Señor, eso traté de hacer. Señor, he tratado de examinar mi vida, tratar de asegurar que no haya pecado. Y Señor, yo no dudo en lo que usted dice en su palabra. Y Señor, yo no traigo este mensaje, ningún mensaje, para que como iglesia podamos jactarnos, sino para que su pueblo, cada hermano, cada hermana que está aquí, sea mejor nutrido espiritualmente para poder tomar el paso de fe necesario. Y Señor, por eso yo le he pedido que me ayude a comunicar con toda claridad. Solo usted conoce si esa petición ha sido contestada. Pero Señor, ayúdanos como hijo suyo, de que nuestra vida de oración, una vez más, lo reiniciemos, que una vez más estemos apasionados, que agonicemos en oración, que pasemos tiempo en nuestra comunión con usted, que tengamos una vida de oración dinámica y activa, y viendo cómo usted contesta nuestras oraciones. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.